Estamos en la zona de invernaderos del Jardín Botánico de la Universidad de Valencia. Hemos llegado hasta aquí precisamente huyendo del frío. Nos dirigimos al invernadero dedicado a las plantas tropicales. Entramos en este maravilloso vergel donde nos espera Juan Manuel Calatayud, un experto jardinero que lleva toda su vida dedicado a las plantas. Juan Manuel, aquí es primavera, hemos dejado el invierno. Hola, Cristina, pues sí, hemos dejado el invierno artificialmente, pero lo hemos dejado a partir de las puertas para afuera. ¿Qué temperatura tenéis? Pues aquí ahora estaremos alrededor de unos 22-23 grados, pero normalmente procuramos que no baje entre 14 y 13 grados. Además tenéis un sistema de calefacción para las plantas, Sí, perfecto, un ¿no? sistema de calefacción, es un quemador de gas natural, calienta unas calderas de agua caliente, las hacen circular por estas tuberías como veis y es lo que hace que la temperatura se mantenga. Vemos unas plantas magníficas. Sí, preciosas. Mira, por ejemplo, fíjate qué bicho. Esto es un pandanus, esto es originario de Madagascar. Esta plantita de café lleva aquí con nosotros alrededor de unos 20 años, florece todos los años, nos da fruta y por lo menos, imagínala cuando vienen los chiquitos, pues para que vean que el café no se compra en la tienda. Sí, que no se compra en el supermercado, Sale además una plantita, crece. exactamente. Ya que esto es un philodendron, una variedad de esqueleto, como podéis ver, tiene las hojas partidas, porque es una planta superior, y entonces cuando llueve permite que el agua de lluvia pase hacia las partes inferiores y que las plantitas de abajo también puedan vivir. Una curiosidad, ¿le hablas a las plantas? Bueno, hablar exactamente no, más que nada sentirlas. Las mimas, porque prácticamente la ves todo, es como si fueran de tu propia familia. Te dejamos con esta magnífica familia de la naturaleza. Pues nada, aquí tenéis un amigo para lo que necesitéis. Gracias a vosotros. Chao.